Bueno, entonces ya estábamos grabando todo por acá. Eh, Creo que ya, bueno, van 10 minutos. Con ello, ya los compañeros que estamos aquí somos probablemente lo que vayamos a. Ya no creo que vayan a entrar. Ah, bueno, están entrando más. Un momentito, por favor. Bueno, entonces vamos a ver un poco, vamos a presentar algo. Ok, vamos, sería este. Listo, compartir. Vamos a apuntar recién. ¿Qué vamos a hacer? Pantallas. Entonces. Entonces, jóvenes, bueno, entonces ya vamos a iniciar. No es cierto, las cuestiones. Se ve, entonces me parece que no se ve. Negro. Y no sé qué será lo que pasa. No, no sé. Ok. Desde aquí, fíjate. ¿Se ve ahora un poco mejor? No, continúa viéndose. No, profesor. ¿Qué asunto? Será, bueno, eliminar esta parte de compartir. Eso va acá. Esto que es tracking. Ahora sí. Ahora sí se puede ver más. Entonces, eh, vamos a iniciar hablando un poco de lo que es la química como ciencia. Puede definirse como la ciencia que trata con lo que es la materia, los materiales y todos los cambios que estos materiales sufren. También tiene que ver con la energía involucrada en esos cambios.
Entonces, siempre que hay un cambio de composición, un cambio a nivel atómico, en todas esas situaciones interviene de alguna forma la ciencia química. La química es una ciencia bastante amplia, pues se interrelaciona con una gran variedad de otras ciencias. Interactúa con la medicina a través de lo que es la bioquímica. Interactúa también con las ciencias legales a través de lo que es la medicina forense, ya que aporta parte de lo que es la química analítica para hacer ese tipo de investigaciones. En la parte ya de ingeniería y de producción, ahí tenemos la ingeniería química. Y así, en la parte medioambiental tenemos la química ambiental, que trata de la detección y remediación de una serie de problemas y de males relacionados con la contaminación. Entonces, básicamente todos los productos de consumo masivos que tenemos al día de hoy, pues han sido, se lo debemos todo a ese conocimiento, ¿no?, que tenemos sobre la materia, de cómo se comporta, de cómo suceden las reacciones, y así. En todas las industrias, por alejadas que la podamos ver de la química, de alguna forma intervienen esta ciencia para dar soporte y mejorar la calidad de su proceso. Entonces, la química es una ciencia bastante amplia y que nos afecta a todos. El conocimiento de la química es bastante importante, sobre todo en lo que es el área de desarrollo de nuevos materiales, a la hora de en lo que, o sea, en el campo de la investigación de nuevos medicamentos, como dijimos anteriormente, en lo que es la química ambiental, aparte de la remediación de la contaminación y de los retos, cambio climático y todo eso. De alguna forma, la química es una ciencia central dentro de los retos que tenemos como civilización. Y por eso los países que se mantengan, digamos, a la vanguardia en esta ciencia, que van a jugar un papel principal en lo que es el futuro de la sociedad. Entonces, es por esto que se invierte tanto dinero y esfuerzo en investigación dentro de esta ciencia. Entonces vamos a hablar ahora de cómo es que estas ciencias han surgido, y todo tiene como punto de origen lo que es el método científico. El método científico básicamente es una serie de pasos, una metodología para la obtención de conocimiento
de manera objetiva acerca de cualquier fenómeno que nos interese. Básicamente son una serie de reglas y de normativas aceptadas por toda la comunidad científica como buena y válida para la obtención de conocimiento objetivo acerca de los fenómenos naturales y sociales. Este método fue de bastante importancia históricamente y siempre estuvo como siempre fue básicamente, siempre a los filósofos sobre todo siempre tuvieron a la búsqueda de algún sistema que le permitiera llegar a ciertas verdades de manera sistemática y confiable. Entonces, si nos recordamos de Descartes y su discurso del método, fue básicamente uno de los precursores de lo que es el método científico moderno. Pues básicamente lo que intentaba era buscar esto mismo, un sistema, una serie de pasos que le permitiera a conseguir conocimiento acerca de la realidad y de la naturaleza. Entonces, el método científico tiene una importancia vital y dentro de lo que es la química y otras ciencias como la física y todas las ciencias naturales, básicamente ha jugado un papel importantísimo. Se implementó básicamente sin tener en cuenta, sin ser básicamente buscado, surgió básicamente de la práctica. Dentro de los primeros científicos experimentales que podemos encontrar en la época moderna tenemos los Galileo en el área de la física, y también tenemos todo lo que es la línea de la alquimia, que de alguna forma trajeron esa parte experimental, la introdujeron también dentro de lo que es el cuerpo de la química actual, ya que si nos recordamos, la ciencia química, la ciencia natural en general, que eran una sola, cuyo estudio básicamente era encabezado por la filosofía, y siempre trataba de llegar a la verdad de las cosas a través del razonamiento y no a través de experimentos ni de demostraciones de las hipótesis. Entonces, ese método científico, básicamente incorporando la experimentación, sobre todo en el área de ciencias naturales, se introdujo gracias a la alquimia, por un lado, que no era una ciencia como tal, sino que era una mezcla entre filosofía y otras ciencias mucho más especulativas. Por el área de la química y de la física, básicamente fue introducida por Galileo y enseguida sube por Newton. Entonces, esos son los orígenes modernos del método científico y cómo se introdujo la experimentación, ya que al inicio la filosofía platónica y aristotélica básicamente no contemplaban la experimentación, es decir, la demostración con experimentos físicos del razonamiento. Otro punto importante introducido dentro de lo que es el método científico fue el uso de la matemática con el propósito de
predecir fenómenos físicos y de formular principios generales, que también fue introducido por el científico italiano Galileo, por el físico italiano Galileo. Entonces, la fusión de la matemática y de la experimentación jugó un papel muy importante dentro de lo que es el desarrollo del método científico, que fue básicamente enunciado y puesto en vigor por el académico inglés Roger Bacon. Entonces los pasos del método científico, básicamente, resumiendo, se pueden condensar en las siguientes etapas. Lo primero es enunciar un problema, plantear un problema, y ese problema por lo general viene de la observación de una interrogante al que queremos encontrarle solución. Esas observaciones pueden surgir como resultado de mediciones físicas. En este caso estamos hablando de hipótesis cuantitativas, observaciones cuantitativas, o pueden ser simplemente observaciones cualitativas. Entonces, si hay unidades de medida y hay magnitudes y hay valores numéricos, entonces estamos hablando de observaciones e hipótesis cualitativas. Y si no hay esas mediciones, simplemente son observaciones y apreciaciones, entonces estamos hablando de una hipótesis cualitativa. Entonces, durante esta etapa de observación, pues es básicamente la interacción del observador con la realidad es quien va a condicionar, digamos, el inicio del método científico. Luego de la observación, pues el paso es la formulación de la hipótesis. Entonces, a través de la hipótesis, pues intentamos encontrar una explicación basada en el razonamiento arrojado por los datos observados. La hipótesis es una explicación tentativa a los fenómenos observados. Esos fenómenos observados se pueden corresponder o no con la hipótesis. Quien descarta las hipótesis es a la siguiente etapa del método científico, que es la experimentación. Se diseñan experimentos para intentar reproducir el fenómeno observado, y si el experimento reproduce y se ajusta a la hipótesis que hemos enunciado, entonces hay una relación estrecha entre la hipótesis y la interrogante o la cuestión inicial. Entonces, si nuestra hipótesis es capaz de explicar los hechos experimentales, entonces eso nos da como consecuencia que la aceptación de la hipótesis de manera tentativa. Entonces, básicamente, dentro de esta serie de pasos hay pasos intermedios, pero de manera simplificada esto es básicamente el método científico. Uno de esos pasos que siempre suceden es que después de la observación
de, del fenómeno que nos interesa explicar, pues siempre viene una recopilación bibliográfica, se investiga a nivel de documentación y de referencia y de bibliografía, todo relacionado con ese fenómeno, para ver si hay una explicación dentro de esa, y también para ponernos al corriente en cuanto a lo último en ese fenómeno que nos interesa explicar. Entonces la recopilación de datos es un paso que va entre la hipótesis y la parte experimental. Es decir, la hipótesis y la investigación bibliográfica pues van bastante de la mano. Entonces podríamos esquematizar el método científico en la siguiente diagrama de flujo, en donde hacemos una observación de algún fenómeno, por ejemplo, ¿por qué el agua hierve a 100 grados? Se realiza una investigación de fondo, la parte de la recopilación bibliográfica. Se construye una hipótesis, es decir, una explicación basada en lo que hemos investigado, en la parte de investigación bibliográfica del fenómeno. Construimos una hipótesis de por qué el agua hierve a 100 grados. Y entonces, con la hipótesis construida en base a la investigación y a nuestra propia explicación del fenómeno, entonces se testean o se prueba la hipótesis si es falsa o verdadera a través de una serie de experimentos diseñados para este propósito. Entonces, una vez llevado a cabo esos experimentos, entonces se analizan esos resultados y se llega a una conclusión si los datos experimentales se ajustan a nuestra hipótesis. Entonces al final se llega a una conclusión, y si no se ajustan los datos experimentales a la hipótesis, en esta parte del diagrama de flujo, si no se adaptan esos hechos experimentales a nuestra hipótesis, entonces de ahí volvemos de nuevo a construir otra hipótesis nueva. En esta parte se pueden ampliar la parte de la investigación de fondo para incorporar nuevos aspectos, nuevos matices de la hipótesis que no se ocupa durante esta fase. Y básicamente esa es el ciclo de cómo se usa el método científico de manera abreviada para generar conocimiento. Entonces este esquema es de bastante importancia y básicamente es el responsable de toda la ciencia. Entonces, ¿qué es el espíritu de todo esto que estamos hablando acá? Es que la ciencia es básicamente, tiene su propio método básicamente para descartar su conocimiento. La ciencia es de carácter dinámica, y este es el método por el cual todo lo que conocemos hasta ahora básicamente se puede cuestionar. Es decir, las leyes de la química, las leyes de la física, nada es cierto 100%, y por eso cada día se van encontrando nuevos conocimientos
porque de acuerdo a este método todo es cuestionable. Siempre hay fenómenos que no se ajustan a las leyes conocidas de la física y se busca explicaciones a través de este sistema que estamos viendo. Entonces, este es un sistema para generar conocimiento nuevo, el cual es muy importante. Es decir, a la ciencia, a diferencia de otros aspectos de la vida, no es de naturaleza dogmática, sino que tiene su propio método para reciclarse a sí misma y renovarse cada día. Y eso hace que la ciencia se mantenga vigente porque cambia continuamente, se adapta y se expande. Y todo este comportamiento se debe básicamente a este esquema que tenemos acá, a cómo generar conocimiento nuevo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a algunos conceptos generales dentro de lo que es la química. Bueno, lo primero que vamos a hacer es decir que la química es por lo general una materia un poco difícil, dependiendo de sus intereses. Si a ustedes siempre les ha gustado la ciencia, pues van a estar un poco familiarizados con algunos términos, pero en definitiva la química es bastante complicada porque hay que primero relacionarse o digamos familiarizarse con una serie de términos, es decir, a aprender el idioma de la química como cualquier otra disciplina. Pues hay que interiorizar una serie de términos sobre lo cual iremos construyendo el conocimiento que vamos a ver en el programa de ahora. Entonces, esta etapa de construcción de conceptos es de bastante importancia. Tenemos que expandir el vocabulario científico a través de la incorporación de estos nuevos términos y conceptos. Entonces, uno de esos aspectos fundamentales es la materia, ya que la química es una ciencia estrechamente relacionada con esta manifestación de la realidad, lo que es la materia y también de la energía, ya que como sabemos ambos son estados diferentes de la misma de las mismas sustancias. La energía es básicamente un estado de la materia, igual que la materia. La materia es energía condensada y así por el estilo. Entonces, la materia se caracteriza porque ocupa un espacio, tiene un volumen y también tiene una masa asociada. Tiene otra serie de propiedades, como por ejemplo la impenetrabilidad, es decir, que dos objetos que están hechos de materia no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, al menos de manera macroscópica. A nivel microscópica eso no es tan cierto, como veremos más adelante cuando estudiemos el átomo, ya que desde el punto de vista microscópico los objetos, los contornos no están tan delimitados, sino que
tienen ciertas peculiaridades que veremos con más detalle cuando veamos la parte del átomo. Entonces la química es eminentemente una ciencia relacionada con la materia. Desde el punto de vista intuitivo y práctico lo sabemos, pues todo lo que es plástico, todo lo que es fármaco, todo lo que es aditivos alimenticios, todo lo que es fertilizante, todos son sustancias, están hechas de materia. Y básicamente todos estos bienes industrializados vienen básicamente de la aplicación del conocimiento de la química a diferentes roles de la vida cotidiana. Entonces, visto la importancia que tiene la materia y su concepto, pues vamos a pasar a otras cuestiones. Entonces, vamos a ver el concepto de sustancia. Una sustancia, entonces, tenemos aquí que es una clase particular y homogénea de material que tiene una composición química definida y está compuesta de la misma clase de moléculas y la misma clase de átomos. Entonces, si vemos por ejemplo el agua pura, por ejemplo el agua destilada es una sustancia, ya que el 99.9% de su composición es agua. También tenemos sustancia, el oro 24 quilates por ejemplo puede ser, ya que su estructura no es simplemente una mezcla, sino está constituido básicamente de oro en toda su extensión. Entonces ya sabemos, las sustancias tienen proporciones, tienen composiciones fijas en toda su extensión. Otro ejemplo de sustancias son los metales, o por ejemplo puede ser por ejemplo el cristal, que siempre está constituido por silicio, por sustancia derivada de silicio con cantidades fijas de impureza. También el diamante, porque son cristales geométricamente organizados y con una estructura interna definida en toda su extensión. Esos son otros ejemplos de sustancias químicas. Entonces, sustancia está relacionado con pureza. Una sustancia, a diferencia de una mezcla heterogénea, tiene una composición definida. Es decir, si tenemos un rectángulo hecho, por ejemplo, de un material definido, por ejemplo de un plástico, si analizamos o si pudiéramos ver con el microscopio los átomos en una esquina de nuestra lámina de plástico, pues su composición sería la misma en cada punto del plástico, y entonces ahí tenemos una sustancia química. Entonces ese es el concepto de sustancia química, un cuerpo material cuya composición no varía en su extensión, a lo largo del espacio que éste ocupa. Entonces ya tenemos aquí este concepto que nos va a servir para seguir construyendo nuestro conocimiento en química. Otro concepto muy importante es el concepto de elemento químico.
relacionado de alguna forma con el concepto de sustancia. Perdón, déjame ver, creo que hay personas por aquí por el chat. Entonces, jóvenes, básicamente ese es el concepto de bueno, perdón, los elementos químicos son un tipo de sustancia, a su vez constituida por una misma clase de átomos. Por ejemplo, el oxígeno del aire es básicamente una sustancia elemental. O los metales, si tenemos por ejemplo hierro, una barra de hierro es un elemento aislado. Como dijimos anteriormente, por ejemplo el grafito de la punta de nuestros lápices es un elemento, básicamente es una sustancia elemental constituida por capas hexagonales de carbono, y básicamente ese es el concepto de elementos. Son sustancias que están básicamente constituida por una misma clase de átomos. Entonces ese es el concepto de elemento. Esos elementos, como veremos más adelante, están organizados de acuerdo a su número de protones, en un arreglo muy útil para la química llamada tabla periódica, que veremos más adelante. Entonces vamos a ver si podemos poner este pequeño video por acá. La resolución, pues en un momento. Bueno, ahí está, buena calidad. Bueno, entonces vamos a pasar a presentar acá a una cuestión bastante interesante relacionada con las cuestiones. Entonces básicamente lo que estamos viendo acá, a ver si esto nos permite. Bueno, acá estamos viendo una colección de estas son, lo que estamos viendo acá es una colección de los ciento y tanto de elementos que constituyen toda la materia del universo. La materia, todo lo que vemos y observamos a nuestro alrededor está constituido por unos 100 distintos tipos de elementos, y esos elementos, como su nombre lo indica, de elemental, de básico, son los bloques de construcción de todo. Por ejemplo, nosotros estamos hechos de principalmente agua, que está constituido a su vez por elementos como oxígeno y hidrógeno. Estamos hechos de carbono, que es un elemento químico, es decir,
Nuestras proteínas están constituidas básicamente de carbono con pequeña cantidad de nitrógeno e hidrógeno. Entonces todos estos elementos están representados en esta pequeña muestra que vemos acá. Esta es una tabla periódica que vamos a ver más adelante. Y encerrado dentro de cada... esta es una especie de plexiglas de material transparente, plástico, y dentro de cada uno de estos rectángulos que vemos acá hay un elemento puro. Por ejemplo, si nos vamos por acá, pues vamos a poder encontrar el oro y la plata. Por aquí está el sodio, aquí tenemos el carbono y el azufre, y así por el estilo. Entonces estos apenas 100 distintos tipos de materiales constituyen todo el material del universo, de las estrellas, las rocas que vemos alrededor, edificios, todo, océanos, todo están hechos de 100 elementos que se pueden, que básicamente son quienes construyen, o los bloques de construcción de todo, de toda la realidad conocida. Entonces aquí tenemos estos distintos tipos de materiales puros. Ahí podemos ver todos y cada uno de esos elementos que constituyen esto. Por ejemplo, que vemos aquí probablemente sea sodio, que es un material puro, que es muy reactivo con el agua. Entonces ya sabemos que los elementos constituyen, los 100 elementos conocidos constituyen toda la naturaleza conocida. Ok, entonces ya que conocemos el concepto de elemento como sustancia que están constituida por una única clase de átomos, entonces vamos a ver el concepto de símbolo químico. En química se utilizan notaciones para representar cada una de esas sustancias, de esas ciento y tantas sustancias conocidas por hasta ahora. Entonces esas sustancias se representan por la letra con la que inician. Por ejemplo, hidrógeno es H, entonces de ahí viene el símbolo. Tenemos también el litio, que tiene como símbolo Li, y tenemos el oxígeno, cuyo símbolo es O. Hay otros elementos cuyo símbolo no se representa, no se corresponde con su nombre, debido a que se descubrieron, son bastante antiguos, y dado que se pudieron aislar hace mucho tiempo, y su nombre por lo general viene de otros idiomas. Por ejemplo, conocimiento de ello tengo por ejemplo con el hierro, cuyo símbolo debería de ser HI, por ejemplo, o HR, pero sin embargo no es HR, sino que es Fe, debido a que su nombre viene del latín, que significa ferrum. Igual pasa con el oro, pasa lo mismo. sí, cuyo símbolo viene del latín también,
se lee como aurum y su símbolo es el AU. Pero básicamente la mayoría se corresponde con su letra en el idioma castellano. Entonces vamos, ya que estamos acá en esta etapa, vamos a irnos familiarizando con la parte de la notación ya más en profundidad de los elementos químicos. Aquí tenemos por ejemplo el caso del litio, tenemos el oxígeno también por acá, y podemos ver diferentes informaciones. Esto es básicamente tal y como lo vamos a ver en tabla periódica. El número que aparece arriba es lo que se llama el número atómico. El LI es el símbolo químico y la parte de abajo es la masa. Por lo general la masa va a ser el doble que el número. Por ejemplo, aquí de masa tenemos 3, de masa tenemos 6 y de número atómico es 3. No es exactamente el doble por un fenómeno que se llama isotopía, es decir, a los distintos átomos de litio que existen conocidos, no todos tienen la misma cantidad de neutrones, que son partículas que vamos a ver más adelante acá. Pero básicamente es casi por regla general, la masa es bien cercana al doble del número. El número atómico es la cantidad de protones que contiene un determinado elemento. Aquí podemos ver que 3 es el número de carga positiva nucleares en el átomo de litio y su masa entonces es el doble. Esa masa de estos elementos se construyen a través de una suma ponderada de los distintos isótopos atendiendo a su abundancia. Esa es una suma ponderada de todos los isótopos. Los isótopos, como dijimos, son átomos con el mismo número atómico, la misma cantidad de protones, pero con diferentes masas atómicas, con diferente cantidad de neutrones. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos isótopos a la hora de calcular la masa final, y por eso es que en el caso del litio podemos ver que la distribución de isótopos está algo corrida hacia la derecha, podremos decir, del número de atómico. Es decir, hay más átomos de litio pesado que liviano. No así en el caso del oxígeno, donde la distribución de isótopos está un poco más centrada en la media, que es 8. Entonces son pequeñas cuestiones que podemos observar en esta parte. Perdón. Entonces, bueno, jóvenes, entonces como vemos por acá, vamos a seguir viendo algunas cuestiones relacionadas con los conceptos generales. Bueno, entonces ya vimos el concepto de sustancia, de elemento, de símbolo químico, que son la forma en la que se representan esos elementos, la notación química, la simbología para representar esos elementos,
que los elementos están constituidos por átomos y que esos átomos tienen son, digamos, los bloques constitutivos de todos los materiales conocidos, que son universales, es decir, en cualquier punto del universo vamos a tener los mismos átomos. Y también que esos elementos tienen diferentes características en cuanto a su peso, pero lo que vemos representado comúnmente en tabla es el promedio, la media de todos esos pesos elementales. Entonces, los compuestos son sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos. Esos compuestos por lo general están distribuidos en moléculas. Los compuestos tienen una composición molecular definida también. Por ejemplo, la molécula más importante y conocida es el agua, constituida elementalmente por dos sustancias bastante abundantes, que son el oxígeno y el hidrógeno. Esta es la molécula del agua. Podemos ver entonces que estas esferas son los hidrógenos, las blancas, y la esfera roja es el oxígeno. Entonces, el agua está compuesta por dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Es decir, por cada átomo de oxígeno que tenemos en la molécula del agua, tenemos dos átomos de hidrógeno. Entonces, básicamente eso es la molécula del agua. Como ustedes ven, a la hora de combinarse las moléculas adoptan algunas formas. Aquí, por ejemplo, vemos que el agua no está de manera lineal, sino que está formando un ángulo. Eso es debido a que esa es la posición más estable conformacionalmente de su molécula. Pero ya esos son detalles que vamos a ver más adelante. Ok, tenemos otro concepto en química dentro del vocabulario que tienen que aprender, que es el concepto de fórmula química. Las fórmulas básicamente son una forma de representar los elementos, es decir, las sustancias elementales y atómicas, y las moléculas o los compuestos. Entonces, dentro de la fórmula vamos a ver una serie de información muy importante que vamos a poder utilizar a lo largo del curso. Esa fórmula están organizadas dentro de lo que es la nomenclatura, es decir, hay una serie de convenciones y de normas, de acuerdos asumidas por organizaciones que se encargan de estandarizar. De esta manera, si la química de aquí de Dominicana es la misma que la química de Australia, entonces esa estandarización, a diferencia de otras ramas de conocimiento, permite la simplificación y la universalidad del conocimiento científico. Entonces, antes de introducir cualquier cambio a la hora de nombrar o de tratar cualquier cuestión de estas relacionadas con fórmulas y elementos,
se debe de hablar en un comité internacional y llegarse a algún acuerdo. Entonces, la institución encargada de esto en química se llama la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, el concepto de fórmula es representación de los elementos que contienen que están constituidos, que componen una sustancia, un compuesto o una molécula. Aquí vemos distintas fórmulas relacionadas con un compuesto llamado peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Vemos primero la fórmula empírica, que nos da una idea. Su fórmula empírica de la agua oxigenada es HO, que nos da una idea de cómo está constituida una determinada molécula. Tenemos, de la naturaleza de los elementos que constituyen una molécula. Eso es la fórmula empírica. Aquí podemos ver que la oxigenada está constituida de hidrógeno y oxígeno, y su fórmula empírica entonces es hidrógeno, oxígeno. La fórmula molecular es una representación también que nos da una idea no solo del tipo de elementos que están contenidos en una sustancia o molécula, sino también de la cantidad de átomos presentes por cada parte de un elemento, qué cantidad de átomos hay de ese otro elemento. Es decir, esta es la identidad molecular, lo que define el agua oxigenada. Estos dos átomos de hidrógeno unidos a estos dos átomos de oxígeno. Cuando vemos una fórmula molecular, hay implícita también ciertas cantidades de enlaces relacionados, y esas cantidades de enlaces mediante lo cual está unida esta entidad molecular se representa en la fórmula desarrollada o semidesarrollada en este caso. Es decir, la fórmula desarrollada no solamente nos dice la cantidad de átomos que hay en una molécula, el tipo de átomos que hay en una molécula, sino cómo están enlazadas esos átomos a través de enlaces químicos. Como vamos a ver más adelante, los enlaces químicos se forman al compartir un par de electrones. Y en la fórmula desarrollada, semidesarrollada o desarrollada, podemos ver cómo están unidos, qué átomo está unido a cuál. Este guión acá representa un enlace entre estos dos átomos de oxígeno, y este hidrógeno unido a este átomo de oxígeno también conlleva un enlace de unión entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, la fórmula desarrollada nos dice que los hidrógenos están unidos a cada uno de los oxígenos del extremo, y que los oxígenos están unidos a su vez al oxígeno vecino. Entonces, nos da una idea de cómo están enlazadas los elementos. También la proporción de cuántos elementos hay de un tipo de átomo por cada otro tipo de elemento, y nos da también una idea de la distribución y la configuración espacial molecular en el caso de la fórmula semidesarrollada. Entonces, estos son tres tipos de fórmulas. Para este curso, la que vamos a usar sobre todo con más frecuencia es la fórmula molecular, la H2O2. Ok, entonces ahora vamos a ver el concepto de átomo, que está muy relacionado con el concepto de elemento.
Como bien sabemos de nuestro curso de bachillerato, los átomos son los bloques de construcción de la materia. Es decir, cualquier materia está constituida por átomos. Básicamente son las sustancias más pequeñas, o sea, las entidades más pequeñas que conservan la identidad de un material. Por ejemplo, si tomamos cualquier sustancia que podemos cualquier sustancia pura que podamos tener, que se nos ocurra. Por ejemplo, tenemos por ejemplo un bloque de una barra de cualquier metal. Por ejemplo, puede ser aluminio o cromo, cualquiera de esos metales puros. Si tomamos a un utensilio, un objeto, y cortamos ese material sucesivamente una y otra vez, tomamos por ejemplo una barra de 1 metro de aluminio, lo cortamos a la mitad, después esa mitad lo seguimos cortando a la mitad, y así sucesivamente. Pues si tenemos suficiente precisión, vamos a llegar a un punto en el que vamos a quedarnos única y exclusivamente con un átomo de aluminio, Entonces, si pudiéramos romper ese átomo de aluminio, entonces la sustancia ya perdería su identidad. Ya no sería aluminio, sino que tendríamos como mucho un plasma, o tendríamos electrones y protones, pero ya no sería aluminio. Entonces, los átomos son quienes definen la identidad de los materiales y son las unidades más pequeñas de materia, son las unidades más pequeñas de los materiales conocidos. Aquí tenemos varias representaciones del átomo. Este modelo que vemos acá en forma de sistema solar era el modelo antiguo, antes del 1925, que quedara propuesto el modelo atómico actual. Este es un átomo este es un modelo atómico, como acá, puede ser del litio. Este es con 3 electrones, los azules serían protones y los rojos serían protones, y los azules serían neutrones. Pero es un modelo antiguo que ya no está vigente. Entonces, básicamente este es un modelo atómico de acuerdo a la teoría atómica de Bohr, el cual ya no se acepta como bueno y válido. De este lado tenemos un modelo atómico del neón, del helio, que es el segundo átomo de acuerdo a la tabla, a la cantidad al peso del mismo. El helio, como vemos acá, este es básicamente una representación más veraz del helio. En el modelo de este lado vemos que los electrones giran como cuerpos definidos. Vemos acá esfera bien distinguible del medio, del fondo gris. Las esferas son más oscuras, pero la realidad es que no es así. La realidad es como esta cuestión que tenemos acá, donde los electrones no están en posiciones definidas, donde el núcleo también no está en posiciones definidas,
sino que los cuerpos a nivel microscópico tienen un aspecto como de difuminado, es decir, no hay límites precisos entre el medio y los objetos. Entonces, a este modelo de la derecha le llamamos modelo mecano cuántico, y el de la izquierda es el modelo clásico, que fue el precursor del modelo mecano cuántico más actual. Bueno, entonces estos son los dos modelos atómicos conocidos. Ya saben, el átomo es básicamente la unidad de identidad más pequeña a la que se puede subdividir una sustancia pura o un elemento puro, una sustancia elemental pura, sin que éste pierda sus características químicas y físicas. Tenemos también el concepto de molécula. Si los átomos constituyen la identidad más elemental de un elemento, de una sustancia elemental pura, las moléculas son la unidad elemental más básica de una sustancia pura, de un compuesto. Si tenemos, por ejemplo, un compuesto cualquiera, puede ser, por ejemplo, un alcohol. Si tuviéramos alguna forma de observar el alcohol con un microscopio, nos daríamos cuenta de que sus unidades constitutivas básicas serían las moléculas. Esas moléculas están compuestas por proporciones fijas de determinada cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del agua. La molécula del agua no está constituida una parte por 5 átomos de oxígeno y una de hidrógeno, otra con 3 átomos de hidrógeno y 20 de oxígeno, sino que siempre todo el agua del planeta está constituida por una proporción fija, por un orden. Es decir, la naturaleza no es desorganizada, sino que sigue leyes fijas y básicamente inmutables de proporciones fijas, lo cual es muy útil para la química porque permite a la ciencia hacer afirmaciones universales. Es decir, cualquier estudio que nosotros hagamos sobre el agua de aquí del país es válido para toda el agua que puede existir en cualquier parte del universo, dado que el agua siempre mantiene su proporción fija de un oxígeno es a 2 hidrógenos. Entonces, eso es lo que define el concepto de molécula. Son asociaciones elementales constituida por proporciones fijas de determinados átomos o elementos, y estas moléculas están enlazadas o ligadas a través de los enlaces químicos que vamos a ver más adelante. Son de naturaleza eléctrica, de modo tal que se mantienen unidas por pequeñas fuerzas de atracción y repulsión eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de una molécula, el agua, y ahí tenemos otras moléculas como los alcoholes. Aquí tenemos el metanol y aquí tenemos el propanol, que es otra molécula de los alcoholes.
vamos a ver entonces algunos conceptos más relacionados con los estados de agregación de la materia. Todas estas sustancias, tantas moléculas como elementos, se nos manifiestan al día a día o en la naturaleza en diferentes estados, que es lo que al final percibimos. Esas grandes cantidades de moléculas se condensan y precipitan en diferentes estados de agregación. Esos estados de agregación pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Esos estados de agregación nos brindan también cierta información valiosa, información relacionada con el tipo de interacciones atómicas que hay en esos diferentes estados. Entonces, aquí vamos a ver, por lo general nos vamos a centrar en dos estados de agregaciones básicos en nuestro estudio, que son los sólidos y los líquidos. Los gases por lo general no se estudian en esta asignatura. Entonces hay todos estos estados de agregación en lo que la materia se condensó, corresponden a ciertas interacciones atómicas. Es decir, los sólidos están compuestos por átomos y moléculas que tienen cierta capacidad de atraerse más fuertemente. Los sólidos, los líquidos están en un punto intermedio en cuanto a atracción molecular, y los gases no, básicamente no son sustancias donde no hay cohesión molecular, donde no hay atracción intermolecular. Por lo tanto, los sólidos son sustancias rígidas con proporciones fijas. Por ejemplo, tenemos el caso de un bloque de concreto, podríamos decir. Está constituido por diversos tipos de sustancias derivadas del aluminio, del silicio, y esa sustancia de naturaleza, digamos, metálica, tienen la capacidad de generar grandes fuerzas de atracciones entre un compuesto y entre una molécula y otra, y al ser atraído fuertemente, pues a esos átomos, esas moléculas no tienen tanta libertad de movimiento, y por eso los sólidos se caracterizan por la rigidez, y esa rigidez viene dada por la incapacidad de estas moléculas, de estos bloques sólidos, de rotar o de cambiar de posición. Los líquidos están en un punto intermedio, tienen cierta libertad de moverse, pero se le hace más difícil escapar del cuerpo total del líquido. Por ejemplo, el agua, para evaporarse hay que suministrarle energía. Por lo general, el agua no es rígida, adopta la forma del recipiente o del espacio donde está contenida, pero básicamente mantiene cierta cohesión, y por eso no vemos el agua ocupando todas las regiones del espacio, sino que se mantiene en un punto debido a la fuerza de cohesión que vamos a ver más adelante, que son naturalezas también eléctricas, como interacciones de dipolo, fuente de hidrógeno y otro tipo de cuestiones. Sin embargo, los gases no tienen volumen fijo, a diferencia de los líquidos, que adoptan el volumen de donde están contenidos, sino que son sustancias que experimentan grandes cambios, que básicamente pueden
digamos, no se hace más difícil eh, a la hora de ser contenida, donde las interacciones moleculares son más débiles, y básicamente esa es la razón por la cual existen sustancias en diferentes estados. Es decir, tenemos por ejemplo el caso del nitrógeno y el oxígeno, que son quienes constituyen la atmósfera. Básicamente la atmósfera está constituida por una proporción aproximadamente 70-30 de nitrógeno y 30 de oxígeno, y esas moléculas de oxígeno e hidrógeno de nitrógeno e hidrógeno se atraen muy débilmente. O sea, al ser sustancias elementales, pues no hay, digamos, no hay interacciones eléctricas suficientes como para que esas sustancias se condensen y que adquieran en condiciones normales a un volumen fijo o determinado. Entonces, jóvenes, eso ha sido todo por ahora. Para la próxima voy a ver si ya diseñamos un pequeño examen relacionado con algunos conceptos de estos, y vamos a ver el tema de cómo están organizados todos estos cientos y tantos de elementos en la tabla periódica. Entonces vamos a ver el concepto de tabla periódica para la próxima, y vamos a seguir avanzando un poco más en el programa. Entonces, un pequeño examencito de todos estos conceptos, bastante sencillo, para la próxima clase. Entonces, si no hay preguntas, Profe, sí, yo tengo una pregunta. ajá. ¿Ese material uno lo puede ver en la plataforma? Así, voy a ver si a lo largo del día de hoy o en unas horas yo se lo voy a dejar allá en el Moodle, en su área virtual. Ok, gracias. Bueno, entonces hasta el próximo martes. Todo esto.